En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy bien. Hasta ahora, los días lunes. En nombre de Dios, ya, lo dije. El acta de la sesión número 62 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 63 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra querida secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo de la Asociación Chilena de Seguridad, de fecha 20 de octubre, mediante el cual excusa la asistencia del gerente general de la asociación, señor Juan Luis Moreno, a la sesión del miércoles 25 de octubre, debido a compromisos contraídos con anterioridad. Sin embargo, comunican que informarán a la brevedad la asistencia de algún representante de la asociación. Segundo lugar, solicitud de audiencia de la Directiva Nacional de la Asociación de Funcionarios del Senagiomin, AFUSER, de fecha 20 de octubre, para exponer la situación crítica que afecta a la institución en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2024 y que, según informan, expone al servicio un retroceso en los procesos estratégicos, seguridad minera y geología. Correo del señor Alejandro Ramos Marín, con fecha 22 de octubre, en el cual reitera la solicitud respecto a la posibilidad de que la Comisión pueda poner en tabla el proceso de remate de las pertenencias mineras. Envía adjunto copia de carta dirigida al Presidente de la República y copia del correo electrónico enviado al Presidente de la Corte Suprema. Invitación del Presidente del Sindicato Chuquicamata Codelco Chilo, División Chuquicamata, señor Hernán Guerrero, a la celebración de los trabajadores socios que han cumplido 30 años de servicios en la división, la que se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre a las 20 horas en el Parque Hotel Calama, Salón Atacama A. Oficio 135 del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 20 de octubre, en respuesta al oficio 99, por el cual envía nota interna emitida por el vicepresidente de proyecto, señor Julio Cuevas, con el detalle de la información solicitada sobre protocolo de emergencia implementado en Rancagua el 29 de junio pasado a propósito del fallecimiento post-evento climático en la división El Teniente. Nota de la bancada RN de fecha 23 de octubre, en la cual comunican que el diputado Andrés Celis será reemplazado por el diputado Miguel Mellado en la sesión de hoy. Y finalmente, oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, de fecha 23 de octubre, mediante el cual retira y formula indicaciones al proyecto que se encuentra en tabla correspondiente al boletín 15.510-08. Esa es toda la cuenta. Se da entonces, gracias por la cuenta. ¿Palabras sobre la cuenta? Ya. ¿Sobre la cuenta nadie? ¿Nadie? Ya, muy bien. Vamos a revisar entonces los puntos de la cuenta, sobre todo. Voy a pedir información. Ya. La palabra en varios diputados Muchas gracias, de la Presidenta. carrera. Yo quiero pedir que se cite al ministro de Energía a dar cuenta del estado del MEPO y cómo se proyecta, pero con carácter de urgente, porque como todos ustedes saben, de nuevo están escaseando los fondos, el alza del precio de las gasolinas, producto de la... Sí, y nosotros ya habíamos otorgado fondos adicionales y por lo tanto saber qué piensan hacer. Además yo había pedido la invitación la semana pasada también, exactamente, a FENACOPREL, todo, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Nosotros tenemos invitado al ministro para el día miércoles. El día miércoles, sí. El día miércoles, el día viernes enviamos la invitación, no nos ha confirmado, Cherry, ¿no? El ministro de Energía para el tema de los viáticos, el problema que hay con la asociación de funcionarios del Ministerio de Energía. Yo creo que de igual manera pudiéramos consultarle con respecto del método. ¿Tendríamos que enviar una nueva invitación? Sí, ¿Ampliar yo la creo invitación? porque va a venir el ministro el día miércoles. No tenemos certeza, no Bueno, confirmado. pero está en la invitación. Sí. Pudiéramos consultarlo, si no tendría que quedar para que viene la semana distrital, así es que tendría que quedar entonces para el retorno, para el día lunes 6 y hacer una sesión especial el lunes 6. ¿Ya? Sí, Esperemos entonces. El miércoles 5 el miércoles 8 no hay sesión de comisión. Pero por eso, sí, el que lunes pudiéramos 6, sí, tener el lunes acordado. 6. Ya, perfecto.
Muchas gracias. Entonces lo vemos, si no, quedaría para el lunes 6. El diputado de la Carrera se retira. Ya. Ya. ¿Sí? Adelante. Sí, lo que pasa es que si ya estaba invitado al ministro, creo que es importante también que se le diga que traiga esto otro, porque se le va a preguntar igual. Ah, ya, ok. Primero vamos a corroborar que nos confirme su asistencia y le vamos a hacer saber justamente. Sí, diputado. Muy cortito sobre el punto. Mira, yo en lo personal nunca he tenido ningún problema en que hayan viáticos, viaje todo lo que quiera, de hecho. Pero lo importante son las cosas que se traen para acá de vuelta, en el fondo, las acciones que se generan con esos viajes, que yo creo que son muy importantes. Por lo más hemos visto presidentes de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, que en el fondo han sido lo que nos ha permitido muchas veces salir al desarrollo como país en algunas áreas. Entonces, que venga también predispuesto a contarnos eso, que yo creo que también es justo que nos diga, oiga, y fui a este viaje, este otro, y de repente nos ilumina, como yo creo que así debería ser, en términos de los beneficios que trae para el país eso solamente, gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Sí, efectivamente, también lo podemos dejar ahí como sugerencia para que lo tenga presente. Solo antes de darle la palabra a la ministra, muchas gracias por estar ya presente en la comisión. Presidenta, confirmó. ¿Sí? Acaban de avisar que el ministro va a asistir, entonces le vamos a enviar una nueva invitación para ampliar los temas al tenga del MEPCO y también de los viajes. De los viajes. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Solo con respecto a la sesión que vamos a tener en terreno el día jueves 9. Estábamos viendo los tiempos y efectivamente la visita en terreno en Calama, y la otra visita que se estaba tratando de coordinar, que era la visita técnica, digamos, de alguna manera a SQM, son dos tiempos importantes, por lo cual un solo día no da para poder asistir, por lo cual ese es el punto, y por eso lo quiero poner acá en varios, porque al menos serían 2 días, si es que lográramos coordinar. Y lo quiero colocar acá para ver la disposición, porque eso significaría que tendríamos sesión, ¿cierto?, en Calama, en terreno, y el día viernes, o al revés, sería la visita donde la ministra nos acompañaría, espero, porque es además la solicitud de la comisión, que si no va la ministra no va a haber visita, sí, por un tema técnico y por un tema que yo creo que es de resguardo de todo. Así es que esa sería la opción, para que los diputados que van a asistir sepan que lo más probable es que si se coordinan ambas cosas serían 2 días y no 1. Diputado Castro. Gracias. Sí, solamente recordar un punto que lo habíamos conversado en anteriormente, que era la posibilidad de que nuestra área de comunicaciones pudiese hacer las gestiones con el ministerio o con estas empresas que se van a visitar, para que fueran también la prensa acá del Congreso. La prensa acá del Congreso me dijo, nos gustaría empezar a cubrir las comisiones cuando ustedes las hacen en terreno, y eso nos parece importante. Entonces, eso, para que puedan interceder. Eso. Ya, gracias. ¿Hay acuerdo, les parece? ¿Sí? Ya. Entonces, voy a pedir nos confirmen horarios. También les invito a que hagan propuestas de invitaciones o de temas en particular que quieran que tratemos en terreno en esa oportunidad para el día jueves 9. Recordar que la sesión está suspendida y acordada para el día miércoles 8 de noviembre, debido de justamente podamos movernos tranquilamente, ¿ya? Y a la brevedad esperamos tener el itinerario para puedan coordinar sus tiempos y los viajes. Bueno, habiendo dicho eso, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Entonces comenzamos en la sesión, que tiene por objeto el día de hoy es continuar con la discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica disposiciones del Código de Minería, la ley número 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, la ley número 18.900
97 y el decreto de ley número 3525 del año 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería correspondiente al boletín 15.510-08 en primer trámite constitucional y reglamentario y con urgencia calificada de discusión inmediata. Para estos efectos, hoy se encuentra invitada nuestra ministra de Minería, la señora Aurora Williams, quien asiste junto a su jefe de Departamento de Asuntos Regulatorios, División Jurídica del Ministerio, el señor Felipe Curia. Bienvenidos, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. La saludo a usted y por su intermedio a la Comisión. Lamentamos los minutos de atraso. Tratamos de llegar lo más rápido posible, así que muchas gracias por la espera. Quisiera señalar como introducción a nuestra presentación que en Chile las pertenencias mineras es un derecho que está consagrado en la Constitución, que el Estado de Chile entrega una pertenencia minera, entendiendo que efectivamente se van a desarrollar las labores propias de exploración y explotación. Sin embargo, en el devenir del tiempo y en particular a la fecha, podemos indicar que las regiones mineras, en particular aproximadamente el 75% de su territorio está concesionado. Sin perjuicio de ello, gran parte no se trabaja, lo que genera una inmovilidad de la pertenencia minera. Más aún, se han producido casos en los cuales la pertenencia minera se ha usado como un instrumento para proteger infraestructura o para otros fines distintos a los mineros propiamente tal. Es así como podemos ver que en algunos casos la construcción, por ejemplo, de un tendido eléctrico, de un puente, tiene pertenencia minera que está referida fundamentalmente a la pertenencia del subsuelo. Entonces, protege el predio superficial y lo que se construye el predio superficial respecto de lo que ocurre en el subsuelo. La ley 21.420, la ley propiamente tal, además incluyó en el artículo 10 un conjunto de conceptos que van más allá de la patente propiamente tal, modificando el Código de Minería y además generando un tema importante para el Servicio Nacional de Geología y Minas, y que es cambiar el datum a través del cual se expresa la pertenencia minera. En Chile se han entregado aproximadamente 16.600.000 hectáreas en pertenencias mineras. Al cambiar esta información, naturalmente se nos produce un tema de traslape entre la información vigente, que requiere ser transformada a las nuevas coordenadas, versus aquellas que se solicitará a partir del 1 de enero, cuando entre en vigencia la ley 21.420, lo que naturalmente genera una situación compleja para el servicio, sin perjuicio de la importancia efectiva de cambiar este datum del punto de vista de que nos permite también tener coordenadas mucho más modernas que la que actualmente usa, pero requiere de un tiempo de implementación. Eso es por una parte. Y por otro lado también, esta ley ha sido expresada como una ley que sube las patentes y genera una patente rebajada para aquel que trabaja. La verdad que el concepto para nosotros es que la patente se mantiene y sube para aquel que no trabaja, de manera de abordar uno de los temas importantes que tiene la industria minera y que es la inmovilidad de la pertenencia minera, pertenencia que en la práctica no está siendo explotada y que en la práctica también inhibe que en algún momento esta pertenencia se libere respecto de otros que sí están interesados, en particular los medianos y los pequeños mineros. Entonces, nosotros queremos plantearle a ustedes que este boletín, el 15.510-08, fue presentado el 22 de noviembre del año 2022. Estamos en primer trámite constitucional. El 14 de junio fue votado en general y luego se abrió un periodo de indicaciones hasta el 5 de julio. Allí registramos indicaciones de la presidenta Giovanna Ahumada, del diputado Cristian Tapia y del diputado Cristian Matheson. Como también hizo indicaciones el Ejecutivo.
Este proyecto ha tenido distintas calificaciones de urgencia. Yo quiero señalar que para nosotros es muy importante introducir esta indicación, dado que la ley se encuentra vigente, la 21.420, y eso significaría que el 1 de enero entre en vigencia la ley. Lo que nosotros aspiramos con esta indicación es hacernos cargo de un conjunto de preocupaciones que primero han sido planteadas por la Comisión, que también han sido planteadas por las asociaciones mineras, en particular las asociaciones más pequeñas, de productores más pequeños, de manera que efectivamente le demos viabilidad a este proyecto de ley. Esto tiene efecto en la recaudación fiscal, por lo tanto debe pasar por la Comisión de Hacienda, y eso significa que los plazos de tramitación naturalmente se extienden, dado que va más allá de esta comisión. Gracias. Entonces, lo que buscamos es dar la viabilidad a este proyecto desde el punto de vista técnico, de lo que significan los impactos para Serna-Jomín, y también lo que significa el impacto fundamentalmente para mineros, de productores mineros más pequeños. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Primero, una nueva causal para acceder a la patente rebajada aplicable a la pequeña minería. Y para ello, lo que planteamos es que efectivamente aquellos tenedores de pertenencia minera, personas, productores de baja escala, en particular con menos de 500 hectáreas en nuestro país, puedan tramitarse conforme a los permisos que están establecidos en el título 15 del Reglamento de Seguridad Minera. Al respecto, quiero señalar lo siguiente. En Chile, aproximadamente hay 10.200 tenedores de pertenencias mineras, que abarcan 16.600.000 hectáreas. Nosotros nos estamos refiriendo, con los montos que estamos señalando, aproximadamente al 70% de tenedores de pertenencia minera, que representan el 6% de la superficie vigente en pertenencia minera en nuestro país. Es decir, cuando hablamos de productores de menos de 500 hectáreas, hablamos del 70% de tenedores de pertenencia que conllevan el 6% de las hectáreas. Naturalmente, el otro 94% de hectáreas está contenido en el 30% de tenedores de pertenencias mineras. Sobre las 500, exactamente. Se incorpora también como una hipótesis de trabajo de una concesión de explotación la exploración avanzada, es decir, aquellos que están explorando en una condición, tal como lo señala, avanzada, se considera que están en etapa de explotación, lo que también significa que se benefician desde ese punto de vista. Patente rebajada para quienes tengan en trámite un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental o que cuenten con RCA, dado que lo que estamos señalando es que se grava con una mayor patente al que no está trabajando. Por ende, se considera trabajo si es que efectivamente hay en trámite un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental, o que cuente con RCA. Eso ya es suficiente para acreditar que hay trabajo. ¿Y por qué? Porque el espíritu que buscamos es que efectivamente se desarrollen las labores para las cuales el Estado de Chile entregó la concesión minera. Por lo tanto, acreditando eso, se considera que efectivamente se produce trabajo. Los beneficios de patente rebajada de 1/10 se pueden otorgar tanto para las pertenencias propias como pertenencias arrendadas. Esto en particular lo vemos en pequeños mineros que normalmente arriendan sus pertenencias para poder desarrollar su trabajo. La patente proporcional se hará sobre la base de 1/10 de UTM por hectárea, en vez de hacerlo sobre 4/10. Y el primer año de vigencia de una pertenencia, la patente será de 1/10 de UTM por hectárea, en vez de 4/10. Por favor, Felipe. Además,
Perdón, Presidente, una duda por su intermedio, ministra. Usted dice que un pequeño puede arrendar su pertenencia. O sea, una persona, cualquiera de nosotros puede ir a pedir una pertenencia minera y arrendarla a un tercero. O sea, eso me quedo dando vuelta en lo que usted estaba diciendo. Justamente inverso, es que el pequeño minero normalmente arrienda una pertenencia de otro para efectivamente explotarla. Y efectivamente el derecho entregado a través de una concesión minera es un derecho consagrado constitucionalmente, en donde usted, una vez que obtiene la pertenencia, verificado que no hay superposición con otros titulares, luego esa pertenencia pasa a ser para usted un activo. Por lo tanto, usted, estoy haciendo un supuesto de usted, digamos, usted o yo o quien es tenedor de una pertenencia minera, puede posteriormente arrendar dicha pertenencia. La pertenencia minera además es heredable y es vendible. Por lo tanto, por eso nos ocurre que de estas 16.500.000 hectáreas que hoy día están entregadas, no todas están siendo usadas para los fines para los cuales han sido solicitadas. De allí a que lo que se busca es que aquel que no trabaja esté grabado con una patente mayor, y aquel que trabaja se mantiene en un décimo, y lo que nosotros venimos a proponer es que aquellos más pequeños, aquellos de menos de 500 hectáreas, efectivamente no demuestren trabajo, y se considera que efectivamente están desarrollando labores en sus pertenencias mineras. Pero efectivamente, si usted pide una pertenencia, usted pudiera arrendarla. Aquí el sentido era inverso. Así es, diputado. Bueno, además, la idea es que en este boletín 15.510-08 podamos establecer una serie de mejoras que beneficiarán al regulado, que son precisiones que a nuestro juicio son necesarias de hacer en la norma legal. Primero, la concesión de exploración durará 4 años y podrá prorrogarse por igual periodo. Lo que está contemplado en la ley es que durarán 2 años, prorrogables por 2 más. Creemos necesario 4, prorrogable a 4 más, porque las labores de exploración son labores que normalmente demandan tiempo y se hace, digamos, un periodo muy breve. 2 y 2, lo que consideramos es 4 años renovables por una vez. Además, se establece la confidencialidad de la información obtenida de los trabajos de exploración avanzada por 3 años. Este es un tema bien importante. En nuestro país, a través de distintos cuerpos legales, hemos buscado la retribución de la información de exploración para el Estado, para luego disponibilizarla democráticamente, pero naturalmente hay un periodo respecto del cual se considera confidencialidad de la información en razón de aspectos comerciales. Esto no está contemplado en la ley 21.420, y lo que nosotros proponemos es que efectivamente se retribuya al Estado en exploración, cuando se desarrolle exploración avanzada, con esta confidencialidad de la información por 3 años. Por otro lado, se elimina la referencia al datum de la ley. En la ley 21.420, la modificación del datum está contemplada como una modificación al Código de Minería. Lo que nosotros planteamos es que dicha modificación esté radicada en un reglamento, en razón de que dé los espacios suficientes para que el Servicio Nacional de Geología y Minas pueda administrar aquellas que ya han sido otorgadas históricamente respecto de aquellas que se van a otorgar. Se mantiene la necesidad de construcción en terreno de hitos y linderos en la operación de mensura mientras no se cambie al datum. Esto también es un tema que fue recogido desde las preocupaciones que tenía la Comisión, de manera que mientras no tengamos la modificación al datum, sigue habiendo en terreno hitos y linderos. Se mejora también el procedimiento de transformación de las coordenadas de las concesiones vigentes, aumentando los plazos y las causales por reclamar.
Esto en particular por la superposición que pudiera producirse en el sentido de poder actualizar la información histórica respecto de concesiones con el nuevo dato. Y aquí hay un tema importante, se elimina la obligación de inscribir en el conservador las nuevas coordenadas transformadas, ¿ya? Que esto significaba un gasto para toda la industria que efectivamente es innecesario, dado que están inscritos con las coordenadas anteriores, se mantienen las coordenadas con las cuales están inscritas y no es necesario inscribir nuevamente en el conservador. Por ende, se elimina, dado el punto 6, la causal de caducidad de la concesión establecida en el artículo 13º transitorio, dado que en dicho artículo se establecía que si no eran inscritas, la concesión caducaba. Por lo tanto, al no ser necesario inscribirlas nuevamente en el conservador, no exactamente, Presidenta. Por favor. Bueno, durante los meses de agosto y septiembre de este año, tanto acá en la comisión, el Ministerio ha realizado un trabajo tanto con los asesores de los parlamentarios, individualmente, como en sesiones grupales, para que podamos materializar propuestas sustanciales en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la DIPRES, para desarrollar propuestas que en la práctica recojan también lo que las asociaciones mineras nos han señalado en distintas visitas a terreno que hemos tenido. Es decir, hemos hecho un trabajo con ustedes, con sus asesores, con el Ministerio de Hacienda, con DIPRES y con asociaciones mineras en terreno. Y estas propuestas son reformular y simplificar el artículo 142 bis con el fin que se entienda que el aumento de patente es solo para quienes no trabajan o no proyectan trabajar su concesión. Y en segundo lugar, a través del 142 ter, brindar una herramienta para los pequeños mineros que le permita afrontar de manera más flexible y viable la ley 21.420. Por favor, Felipe. El 142 bis lo que plantea es la armonización y simplificación del texto legal. Y de acuerdo a las observaciones que levantamos del trabajo realizado con ustedes y sus asesores, hemos generado un texto más amigable y ajustado a la realidad del concesionario minero. Y esto significa resolver las dudas acerca de la aplicación del aumento de la patente minera, facilitando la interpretación de la norma. Por regla general, será la patente hoy vigente de 1/10 por hectárea. Es decir, invertimos este concepto de que la patente aumenta y es una excepción para el que trabaja. La patente se mantiene y al que se grava es al que no trabaja. Y por lo tanto, esta alza de patente se aplicará a las pertenencias mineras que no sean trabajadas. Por favor, Felipe. En el 142 ter y en el artículo 5º transitorio, lo que planteamos es un beneficio especial para pequeños mineros. Lo que señalaba anteriormente, todo minero titular de concesiones cuya superficie total no sea superior a 500 hectáreas podrá mantener el monto de su patente en los mismos términos que hoy, es decir, pagará 1/10. Para ello, solo se requerirá mantener sus patentes al día, y aquí hay un tema importante que lo hemos conversado, y demostrar trabajo al menos una vez. Demostrar trabajo no es un tema fácil, en particular para los pequeños mineros, dado que son procedimientos que normalmente significan costo, lo distraen, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que se le reconozca el beneficio por 5 años en todas sus concesiones. Nosotros en las conversaciones que hemos tenido con algunas asociaciones les preguntamos cuánto tiempo, por ejemplo, requerían para demostrar trabajo, dado que la ley entra en vigencia el 1 de enero. Ellos normalmente nos decían 6 meses, 8 meses. Este segmento al cual estamos apuntando no es el segmento más importante, por decirlo de alguna manera, y eso lo avalan los números que estamos señalando. El 30% de tenedores tiene el 94% de las pertenencias mineras.
Por lo tanto, para estos mineros que representan el 6% de las hectáreas de pertenencia minera en nuestro país, lo que proponemos es que demuestren a los 5 años de vigencia de la ley y luego demuestren una vez cada 5 años, ¿ya? De manera que tengan un tiempo prudente y que este tiempo no afecte la producción que ellos hacen en los territorios. Esto significa aplicar este beneficio a más de 7.000 concesionarios mineros, es decir, más del 70% del catastro nacional de pertenencias mineras. Y se aplicará automáticamente por los primeros 5 años, ya que incorporaremos un artículo transitorio que exime la necesidad de acreditar trabajo durante 5 años desde la entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, los tenedores de 500 hectáreas suponemos que efectivamente están desarrollando labores y por ende tendrán 5 años para demostrar trabajo. Por favor. Los comentarios finales que queremos realizar es que a través de estas propuestas que hemos planteado se permite viabilizar las diversas observaciones y planteamientos que levantamos desde esta comisión y por otro lado desde las bases de asociaciones mineras. Con esto también materializamos cambios sustanciales a la Ley 21.420 que permitirán una mejor aplicación y adecuada implementación tanto para los regulados como por el Servicio Nacional de Geología y Minas. Hemos considerado con suma preocupación el interés de la pequeña minería, dándole herramientas que les permitan flexibilizar el cumplimiento de la norma y se facilitará la entrada en vigencia de la ley y su implementación para ellos. Por lo anterior, las propuestas incorporadas hoy a través de nuestra indicación debiesen permitir dar continuación al proyecto de ley y por consiguiente, Presidente, y por su intermedio a la Comisión, de su votación. Queremos señalar que de no ser factible la tramitación del boletín 15.510-08, la entrada en vigencia de la ley 21.420 será cada vez más real, comenzando su vigencia el día 1 de enero, lo que efectivamente afectará a la industria y en particular a este segmento de pequeños productores mineros. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Sí, pues, por supuesto, sí. Ahí lo podemos compartir. El diputado Tapia va... Sí. Ya, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a la ministra, también a Felipe, y agradecer este trabajo que se ha hecho. No ha sido un trabajo fácil. Esto cuando lo íbamos a votar hace 2 meses y medio atrás, y bueno, hicimos las indicaciones y se empezó a hacer un trabajo que creo que recoge en un alto porcentaje la inquietud de los pirquineros que nosotros trajimos a esta comisión. Así que el hecho de haber trabajado con los asesores nuestros, yo creo que eso es muy importante. Y aquí yo creo que se está demostrando que las cosas se pueden hacer siempre y cuando nos sentemos a conversar y podamos llegar a un buen acuerdo. Yo creo que ha sido un muy buen ejercicio. Sí tengo un par de dudas. Cuando estos pequeños mineros de menos de 500 hectáreas, ellos van a pagar, aunque no demuestren trabajo, durante 5 años. Y van a pagar 1/10 de la UTM. ¿Qué pasa de ahí pasando los 5 años? ¿Se va a mantener ese 10 de la UTM o vuelve como estaba antes? La primera consulta. La segunda consulta. Si el pequeño minero que puede tener, no sé, 200 hectáreas en un lado, 200 hectáreas en otro lado y 200 hectáreas, vamos a hacer una perita y manzana, ¿se le suman todas las hectáreas o es por territorio aparte? La segunda pregunta. La tercera es si aquellos pirquineros que su familia también están involucradas en la pequeña minería, llámese el hijo, el papá, el hermano, ¿son individuales o también se toma por grupo? Porque digo, todas estas consultas en conversaciones con los mineros. Y eso son, por esta primera parte, son las 3 consultas que necesito hacerle, ministra. ¿Va a ser alguna? ¿No? Lo que pasa es que yo había incorporado una indicación al artículo 94
Sí. Y el Ejecutivo nos pidió que lo dividiéramos en 3 artículos para simplificar el texto. Perfecto. Entonces quería incorporarlo, pero es en el mismo sentido, pero dividido en un 94 diferenciado, o sea, sí, ya, dividido, se entiende. Sí, los artesanales, que ya de alguna manera nos decían que a veces era complejo, y lo vimos aquí, para ellos poder optar. Muchas gracias, disculpe. Que era poder lograr, ¿cierto?, recibir estos beneficios de el más pequeño, que se hacían engorrosos, que se les hacía complejo. Eso fue algo que se expuso de alguna manera. Entonces, ¿hay alguna facilitación, digamos, para ese proceso? Porque se exponía acá que era un número menor, no todos podían acceder, se hacía engorroso, se hacía complejo. Y por otro lado, ya que hoy día estamos ampliando, ¿cierto?, a 49999, por decirlo, ¿cierto?, menos de las 500 hectáreas, la demostración del trabajo en explícito, ¿qué va a hacer? Porque eso también es una preocupación que nos han presentado, el cómo, qué tan complejo o fácil va a ser esa demostración. Me parece muy bien que en inicio, claro, queden cubiertos por estos 5 años, pero cuando deban demostrar al menos en una, según quedaba ahí, ¿cierto?, de esas hectáreas el trabajo, ¿cómo es que se iba a facilitar? Eso. No sé si lo va a decir usted o don Felipe. Gracias, presidenta. Voy a hacer algunos comentarios y luego Felipe aquí nos va a complementar. La segunda pregunta que hizo diputado Tapia, efectivamente se suman todas las pertenencias que tiene un determinado titular, pero también quiero señalar que basta que señale dentro de una misma mensura que en una esté trabajando para que todas queden con el beneficio. ¿Ya? O sea, naturalmente sumamos porque si no también se incitaría a que se pidan pertenencia pequeña, digamos, pero en una gran cantidad. Pero sí que dentro de la misma mensura, si trabaja una, todas quedan con el beneficio, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué pasa después de los 5 años? Bueno, primero, en estos 5 años tendrán el tiempo necesario y suficiente para acreditar trabajo. Esa acreditación de trabajo nosotros primero queremos que sea materia de un reglamento, dado que hay un conjunto de variables que debe considerar en particular los pequeños mineros. Algunas, por ejemplo, interrupciones parciales de operación de su faena por distintos motivos. Muchas veces el precio no le permite que los 5 años o en un periodo de tiempo exista explotación. Por eso consideramos un periodo amplio. Por otro lado, también hay algunas condiciones naturales que en algún momento impiden que tengan la continuidad operacional. Y hay otros motivos familiares, etcétera. Aquí estamos hablando de un grupo que efectivamente trabaja en esos términos en terreno. Por lo tanto, la idea es que tenga 5 años para demostrarlo y luego cada 5 años. También aspiramos que el peso de la prueba de que esté trabajando en algún momento del tiempo también lo tenga el Estado, dado que los mineros interactúan con el Estado, son fiscalizados por el Estado, venden en AMI, etcétera. Por lo tanto, aspiramos que en algún momento en que efectivamente podamos modernizar el Estado, el peso de la prueba esté en el Estado y no en el titular. ¿Ya? Eso es lo que nos gustaría, pero por ahora tiene 5 años, será materia de un reglamento. Nosotros estuvimos en particular en la Asociación Minera de Copiapó, en donde recibimos un conjunto de observaciones de qué es lo que le interesa considerar como demostración de trabajo. Y respecto a los otros puntos, los temas de consanguineidad y la demostración del trabajo, no sé si es suficiente, pero le pediría a Felipe que pudiera complementarlo, presidenta.
Sí. Bueno, hola, Presidenta, ¿cómo está? Por su intermedio, respondo algunos puntos de los que había mencionado ya, abordar todos los del diputado Tapia, pero en cuanto a acreditar el trabajo, nuestro objetivo es que sea un sistema más o menos simplificado. De hecho, ya la industria y los pequeños mineros tienen más o menos un ejemplo de lo que ocurre con esto a través de la patente especial del artículo 142 del Código de Minería, con esta patente de un 10 milésimo UTM para aquellos pequeños mineros y mineros artesanales que trabajan hasta 100 hectáreas. Entonces, la idea es establecer un sistema en el reglamento que permita acreditar el trabajo de manera expedita. Pero es parte del reglamento, no está establecido en la misma ley de manera que sea más dinámico y es la forma en que ha ocurrido en la práctica y los pequeños mineros están acostumbrados a esa forma. En cuanto eso es por una parte la pregunta. En segundo término, respecto a la limitación de consanguinidad y las limitaciones al beneficio de este nuevo artículo 142 ter que estamos planteando acá en la comisión, la idea es que sí establezca la limitación respecto a la constitución de ellos, digamos, o sea, que uno considere las 500 hectáreas que trabajan todo el grupo de personas vinculados a él, digamos. Entonces tendría, como dijo la ministra, la limitación de las 500 hectáreas dependiendo pueden estar en distintas zonas, ¿no?, en distintas regiones, y que en total no sean superior a 500 hectáreas, y por lo tanto pueden ser distintos grupos de concesiones, y como también se establece esta limitación por consanguinidad. Al tercero, inclusive. Y hermanos. Llega hasta el hermano. Hasta hermano. Hasta el tercer grado inclusive por consanguinidad. Eso. Pero también lo considera como limitación. De esto déjeme complementar, 500 hectáreas lo vimos y es bastante superior a lo que tiene generalmente este segmento, es un número muy amplio. Eso. Gracias. Porque vengo llegando recién de viaje y todavía vengo un poquito agotado. No, ministra, o Felipe, algo que para dejar sumamente claro, pasa los 5 años, pago un décimo de UTM, demuestro trabajo, paso al 6.º año, porque nosotros teníamos una tabla, cuando ustedes nos presentaron, que pasaba de un décimo, después pasaba a 4 décimos. Si sigue demostrando trabajo después de esos 5 años, sigue pagando un décimo. Ya, ok. Presidenta, o sea, el titular que está trabajando su pertenencia minera no debería de tener cambios. Para el caso particular de los menos de 500 se establecerá que es trabajo en el reglamento, pero efectivamente esto lo que apunta es a la inmovilidad de la pertenencia minera, no a quien esté trabajando la pertenencia minera, y en el reglamento estamos en condiciones de incorporar el conjunto de variables que normalmente se presentan en la pequeña minería, los ciclos de precio, los ciclos desde condiciones particulares, familiares, de terreno, etcétera, que en algún momento inhiben que exista continuidad operacional. Yo iba a hacer un punto con respecto al... Gracias. Con respecto al reglamento, ya que ahí se van a colocar todas estas definiciones que son importantes, y lo que usted comentaba, Felipe, respecto a estos artesanales mineros que hoy día tienen estos beneficios, pero que igualmente nos decían que a veces se les complicaba la demostración y que no todos accedían, en fin. Bueno, pero el reglamento, tiempos, porque si eso va a quedar en el reglamento, ¿en qué tramos de tiempo nos vamos a mover para tener ese reglamento? Presidenta, bueno, No, está bien, está bien. Bueno, el reglamento recuerda, está supeditado a la vigencia de la ley, que nos da mayor premura y el sentido de urgencia de la tramitación del proyecto. Nosotros hemos avanzado harto en el texto del reglamento, pero hay cosas que están supeditadas a los cambios que se han efectuado, las indicaciones presentadas, por lo tanto requieren de este insumo para poder implementarse. Pero
pero también es un reglamento que vamos a consultar y vamos a socializar, como generalmente lo hemos hecho con todos los reglamentos que hemos tramitado, un reglamento de seguridad minera, etcétera. Pero estamos supeditados a la vigencia de esta ley para poder definir el contenido de esto. Hay muchos elementos que hoy en día no nos permiten avanzar, ya que tenemos que saber cómo va el articulado, pero sí está en trabajo el reglamento. Gracias, ¿Quería Presidenta. complementar? Bueno, por favor. No, la consulta es, pero una vez que esté promulgada la ley, ¿cuánto se va a demorar el reglamento? O quizás hay que poner un artículo transitorio que diga la cantidad de meses también en que... Bueno, lo que pasa es que hoy en día el boletín nuestro ya contemplaba un periodo para su vigencia, pero teniendo en consideración el 1 de enero del 2024, por lo tanto estamos todos de acuerdo en que hoy en día cumplir este tramo es prácticamente imposible, pero lo que sí debemos hacer es dictar en el menor tiempo posible, una vez publicada la ley, y recuerden que esto tiene que ir a ingreso a toma razón y por lo tanto tiene los plazos que la misma Contraloría requiere para el control de legalidad. Por lo tanto son plazos que tenemos que tener considerados, pero insisto, está supeditado al proyecto de ley. No, lo que pasa es que antes la ley 21.420, sus transitorios establecían un periodo de meses establecido, pero siempre limitado a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Pero nosotros no lo hicimos de esa manera porque iba a depender del término del proyecto, pero vamos a necesitar un término adicional. Ya, se agradece. No sé si hay otra... Sí, por supuesto. Siga. Yo tengo una inquietud más respecto a este tema, ministra. A ver, recién algo se habló acá respecto a la grande empresa que tienen solicitadas grandes extensiones y que al final, o inclusive gente que tiene, no sé, 200 hectáreas solicitadas y no la trabajan y la arriendan. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Trabajar en un proyecto de ley, mejorar, porque yo creo que aquí a lo mejor no debiese caber el tema del arrendamiento. Porque en realidad aquí hay abuso en esa materia, hay abuso. O sea, hay alguien que nunca se ha dedicado a la minería, pero tiene 300 o 600, 700 hectáreas y toda la arrienda. Entonces, sentadito ahí en cualquier lugar, está recibiendo recursos de quien sí le interesa trabajar la minería y la pequeña minería. Entonces, ¿cómo, ministra, podemos avanzar en eso? Porque sinceramente creo que es un abuso. O sea, porque aquí en esta ley se detecta que, aunque si yo soy el dueño, Zulantay me arrienda a mí, los dos estamos demostrando que tiene movimiento en la mina. Entonces yo no tengo problema en seguir renovando la patente y Zulantay me la arrienda. Pero resulta que el abuso es que prácticamente el 50% de la utilidad él la trabaja y yo no la trabajo. Entonces yo creo que ahí también debemos hacer un seguimiento, debemos normalizar eso porque en realidad hay abuso. Y también sumo a eso la gran minera, que tiene tremendas extensiones, que no la ocupan. En un momento se facultó mediante un decreto presidencial, que esa gran minera pueden arrendar a los pequeños. Pero también hay una burocracia muy grande en el momento que se arrienda hasta dar la autorización del arriendo. Entonces son dos temas que a mí por lo menos me inquietan y que estoy claro que no sé trabajar este proyecto de ley, pero ¿cómo lo podemos trabajar hacia adelante? Sí, la convicción que tenemos como ministerio es que justamente un proyecto de esta naturaleza lo que motiva es a movilizar la pertenencia minera. Lo que deberíamos de esperar es que tenedores de pertenencia minera puedan efectivamente colocarla a disposición, porque en la medida que la coloquen a disposición van a demostrar trabajo y no van a ser grabadas con un mayor valor, con los 4 décimos. Por lo tanto, lo que aspiramos es que efectivamente esto le dé movilidad a la pertenencia, ¿ya? Aun cuando el sistema de arriendo pueda, como usted lo plantea, diputado, tener algunos temas. Lo que nosotros hemos visto y hemos colaborado como Ministerio de Minería es en hacer acuerdos
con mediana y gran minería en arriendo a pequeños mineros a cánones muy similares a los que establece la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, en el arriendo de sus pertenencias mineras, y eso hemos sido facilitadores para que eso ocurra. Ahora, en materia de regular, la verdad que no es materia de este tema, hoy día hemos estado ocupados con esto, pero sí aspiramos que esta herramienta también libere pertenencia hacia medianos y pequeños de grandes tenedores de pertenencia minera, que en la práctica permita que los proyectos efectivamente puedan concretarse, que el sentido por el cual se otorgó, el Estado de Chile otorgó el derecho de explotar el derecho de tener una pertenencia minera. Gracias, ministra. Solo para aclarar, ya que hoy día, como dimos de alguna manera vuelta al concepto de que quien no trabaje sufrirá ser grabado con un mayor cierto valor en la pertenencia minera. Solo lo digo porque hay personas que no están viendo, que no están escuchando, y por supuesto que es importante. Entonces, estaba tratando de buscar la tabla original, pero en rigor los aumentos serían solo y sí no hay trabajo en las pertenencias mineras y según los tramos, o cómo va a quedar en definitiva la tabla. Solo para que lo aclaremos, porque se puede prestar para interpretaciones y no queremos eso. Presidenta, por su intermedio, la indicación que hemos presentado y que reformula el artículo 142 bis de la ley, lo que hace es precisamente establecer más o menos los mismos cánones que tenía el 142 bis previo en cuanto a tasas aplicables al alza, pero el gran cambio está en que la regla general es el trabajo. Y lo transmite a través del fundamento constitucional que tiene el otorgamiento de la concesión minera a su solicitante. Por lo tanto, lo establece de esa manera, fijándolo a través de 1/10 de UTM por hectárea, y además reconoce las hipótesis de trabajo también, que son lo que habíamos comentado acá, de aquellos proyectos que están sujetos a la tramitación de CIA, que hayan tenido un proyecto admitido a trámite, que tengan RCA, e incorporando también esta hipótesis de los permisos del título 15, Reglamento de Seguridad Minera para Pequeña Minería. Entonces, lo que hace es establecer la regla general en 1/10 de UTM, que es lo vigente hoy en el Código de Minería, y dejando como de manera más residual que en caso de que estas concesiones no cumplan ese objetivo, que es el trabajo, se le aplicará una tasa adicional en los términos que ya tenía el artículo original. Eso fundamentalmente es. Sí. La última, prometo, ministra. Porque sé que tiene que bajar a copia, puedo hacerla. No, ministra, a ver, inquietud que aparece, bueno, saludamos al diputado Mulé, que está en una consulta médica, así que por eso que no está, pero igual me mandó. Claro, entonces me decía que qué pasaba, porque muchas personas en el mundo público que van a hacer una fiscalización para detectar si es que se está trabajando o no, a veces puede ser interpretativa. Entonces, y también, claro, si es solamente con una declaración jurada del pequeño minero, también como que no tiene mucho asidero. Entonces, la combinación de las dos. Si un administrativo Sendagiomín va a hacer la fiscalización y él establece que no ha estado en movimiento en la mina, esa cantidad de hectáreas, el pequeño minero, si tiene su antecedente, puede hacer la apelación para que vayan a reevaluar su estado de operación del yacimiento. Quiero leer textual para no equivocarnos. Estamos siendo súper buenos compañeros. En el sentido de aceptar la medida que dice que cada 5 años basta una declaración jurada de los pequeños mineros, y esto No sé lo que propone el diputado, que sea solamente con la firma. Con la declaración del. Claro, eso. Por lo que decía. Sí, es que quería que quedara como más. Sí. Y no, ahí tiene que. Fiscalización. Ya.
Bueno, la acreditación puede hacerse a través de distintas fórmulas, que la idea es que justamente queden reguladas en un reglamento. No sé, hay ventas, por ejemplo, a la Empresa Nacional de Minería. Hay evidente que, o sea, es más que una mera fiscalización, por decirlo de alguna manera, o de una opinión. O sea, hay hechos fundados que efectivamente pueden ser claramente demostrados. Por ejemplo, estar vendiendo a la Empresa Nacional de Minería, estar en algún proceso vinculado al Estado, en algunos casos la misma venta, que a lo mejor no se hace a la Empresa Nacional de Minería, pero se está haciendo a un privado, es demostrativo de que efectivamente hay trabajo. O sea, esto no queda supeditado a una fiscalización en particular de un momento del tiempo, sino que además, insisto en que aquí hay un periodo de tiempo en donde naturalmente es importante demostrar no que en todo el periodo hubo operación, pero sí que está considerado para que se opere o en vía de operación. Ya no es una situación continua en el tiempo, y el sentido tiene que ver con lo que justamente nos han señalado algunas asociaciones mineras, de que por distintas eventualidades ellos dejan de operar. La variable precio es un tema importante, muchas veces variables más bien de índole personal, dado que estos son también explotaciones que tienen que ver con grupos de familia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros entendemos todas esas preocupaciones y es por eso que entregamos este tiempo, que son 5 años, como para que pueda demostrar, pero la demostración tiene que ser por vías formales y existen diversas formas de que efectivamente pueda expresar que ha desarrollado trabajo. Gracias, ministra. No sé si alguien tiene alguna otra duda o inquietud. Debido, solo con respecto a los tiempos, entendemos que estaba viendo yo el calendario, entonces quería un poco cuadrar, y nosotros tenemos próximamente la semana distrital. Entiendo que hay algunos producto de la nueva indicación del Ejecutivo, algunas modificaciones, cambios de alguna indicación. Entonces la idea es que aquellos que vayan a hacer alguna modificación de las indicaciones, dejarla hasta el día miércoles, para que podamos hacer el compilado y el día lunes 6, miércoles de esta semana, porque en realidad la idea no es abrir un nuevo plazo de indicaciones, sino que solo cosas bien puntuales y particulares. Claro, entonces la idea es que el día lunes 6, ya con el comparado final, digamos, podamos partir con votación, el día lunes 6 de noviembre. Presidenta, sí. Por su intermedio también señalar que está en discusión inmediata. Entonces, no sé si es posible votar este miércoles. Es que no, sí, tenemos tabla. Sí. No sé si es que vamos a... Sí, pues, sí, justamente. Sí. Lo que pasa es que nos dan los tiempos. Sí, sí, yo sé. Cristian, tú tampoco vas a estar. Sí. O sea, eso sería iniciar votación. No tengo la certeza de que podamos, claro, iniciar votación, y yo creo que el plazo entonces tendría que ser hasta mañana, porque hay indicaciones que yo no sé si se van sí, a retirar, algunas indicaciones de las que están vigentes, más que nuevas indicaciones. Sí, o sea, hay el, por eso, es que pueden ser o para modificar algunas. para por tener ejemplo, yo tengo comparado, que claro, modificar porque, una, por ejemplo, la pero indicación sería que lo mismo. nosotros pusimos, que ya está subsanada, que es el artículo 10, eso ya nosotros estamos conformes. Ya formalmente retirado. tenemos que retirar formalmente. En la forma. No voy a pensar. No, entonces, se la van a por retirar. eso, entonces por los tiempos para estas modificaciones o retiro o todo lo que tenemos que hacer como administrativo con respecto a la, debiera ser hasta mañana, me dice usted. ¿Y hasta qué hora vamos a votar? Iniciaríamos votación? Pero claro, hay que tener un comparado para votar. Exactamente, sí. Sí, claro, sí, ese es el... No es problema adecuado. Claro. Sí, tú,
Cristian, solo tu indicación, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces yo creo que sí, podríamos iniciar entonces. Sí, yo soy la que más indicaciones tiene y que tiene que retirar y hacer una modificación. Así es que tampoco sería... Tendríamos que tener hasta mañana en la tarde, ¿hasta qué hora aproximadamente? Nosotros tenemos sesión hasta las 7. Hasta las 7, perfecto. Entonces se deja en acta que hasta mañana, hasta las 19 horas, para retirar, modificar y todo. No hay. Claro. No, pero que todas van en la línea, sí, además somos bien pocos los que estamos más o menos en la misma línea, pero todo lo que sea indicaciones es hasta mañana, hasta las 7, así el día miércoles tenemos nosotros al ministro ya confirmado. Primero el tema del otro proyecto, el de la diputada Delgado. Ya voy a conversar. La ministra. También, claro. Sí, y en de la... Es que claro, teníamos dos En segundo temas. lugar tenemos al ministro, que vamos a ampliar los temas a tratar. Sí. Vamos a mandar la nueva invitación. Y en tercer lugar sería la iniciación de la votación. Es que tenemos una urgencia con el ministro. Sí, debería estar primero por la urgencia. Sí. Va a tener, o sea, que por reglamento corresponde el inicio, pero por eso dejo el punto que tenemos a otras dos cosas que son para nosotros también acordadas y tenemos vamos a tener que acordar. Sí. Porque no lo vamos a esperar. Exactamente. Mira qué cruel. Ya. Sí, yo creo que vamos a separar y voy a conversar con la diputada Delgado, ya que nosotros estamos iniciando discusión de un proyecto, pero pudiéramos conversarlo para podernos coordinar con ella, ¿ya? Teniendo los otros dos temas. Entonces, una hora iniciando discusión y el otro tema lo dejamos en segundo instancia. ¿Ya? Eso lo haríamos entonces. Eso quedamos para que quede el acuerdo. No, si no voy a cerrar, iba a tomar el acuerdo, ¿no? ¿O usted ya se quiere ir, diputado Tapia? Nada. Ya, muy bien. Adelante, diputado Tapia. Sí, bueno, aparte, ministra, lo que pasa es que ayer me llegó una inquietud de una reunión, digo supuestamente, porque siempre digo supuesta, hasta no confirmar todo, que había tenido ENAMI en Copiapó con los pequeños mineros y los medianos mineros, que había una posibilidad de cerrar la planta de abastecimiento de Vallenar. ¿Es cierto, se ha conversado, o es solamente un comentario que anda circulando como mucho que circula en el día a día? Presidenta, por su intermedio, en este momento la Empresa Nacional de Minería está evaluando cada uno de sus planteles como unidades de negocio, como lo venimos diciendo, no desde el punto de vista de ser una empresa rentable, pero sí sustentable. Desconozco si se hubiera producido una información de esa naturaleza, yo particularmente no la tengo, pero sí señalar que estamos evaluando cada uno de los planteles. No conozco si se produjo esa reunión y tampoco está en acuerdo una situación como la que usted plantea. En ese caso yo creo que el mes de noviembre debe venir el vicepresidente de ENAMI para que lo entregue el plan de acción que van a tener, porque claro, sí, yo sé que en este momento la planta de Vallenar está recibiendo poco mineral, pero uno obedece porque a veces la planta está, o sea, una planta que ya su vida útil terminó, cumplió. Entonces, ¿cuál va a ser la política de ENAMI y del gobierno en este caso? Si es inyectar recursos, que yo creo que lo mejor es modernizar las plantas
para seguir trabajando, porque en la medida que cerremos una planta de Vallenar, vamos a ir con la tendencia de seguir matando a la pequeña y la mediana minería. Entonces, ¿cómo modernizamos la entrega de resultados de laboratorio, que se están demorando a veces hasta 2 semanas en que aparezca la ley, que le entregue, y eso el día de hoy hay tanta modernidad que a lo mejor el mismo día le entrega los resultados de la ley? O sea, ¿cómo avanzamos en ese sentido? Así que busquemos sin apresurarnos, pero en el mes de noviembre yo creo que debemos tener acá al vicepresidente de ENAMI. Perfecto. Bueno, de hecho nosotros, independiente de que hoy día vamos a iniciar la discusión de presupuesto, citábamos en reiteradas también ocasiones al ministro Marcel para ver también los recursos que se iban a destinar a ENAMI, porque para nosotros, por supuesto que es importante qué es lo que está pasando ahí, y como bien dice el diputado Tapia, de cómo los recursos se invierten para actualizar las plantas, pero no cerrarlas, que es nuestra preocupación, sobre todo que uno viene de zonas mineras, lo que queremos es hacer mejoras, ¿cierto?, para que haya mayor desarrollo, mayor producción, mayor fomento para nuestros pequeños y medianos mineros, y no que por esa falta de inversión y de actualización las cerremos. Obviamente que eso es lo que no queremos, digamos. Así es que entiendo y me sumo a la preocupación del diputado Tapia. Y bueno, tenemos fechas. 6 y 13 de noviembre pueden ser los días para poder citar, ¿cierto?, y tener conocimiento, puesto que esto nos aqueja y nos complica de manera transversal, y además pensando que se viene la discusión de presupuesto, que para nosotros es importante, así que teniendo el conocimiento de lo que se va a disponer y cómo es que se va a disponer también en los recursos, digamos, dependiendo de cada una de las plantas que hoy día tiene ENAMI, que para nosotros son sumamente importantes. Independiente de todo lo que se ha dicho de ENAMI, usted lo sabe, ministra, esta comisión busca mantener con vida a ENAMI, porque ENAMI mantiene vivo a nuestros pequeños y medianos y, por supuesto, artesanales mineros. Así que esa es una preocupación de esta comisión en particular. Así que, nada, acuso recibo para poder agendar. Yo creo que va a ser, si no tenemos nada particular con la diputada, debiera ser el 6 o el 13 a más tardar. ¿Ya, diputado? Sí. No sé si alguien va a indicar algo más. Bueno, habiéndose entonces cumplido... antes que cerremos la presentación. Se agradece entonces, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias a usted.